Doctor del Castillo, a ver, lo primero que yo le quería preguntar, porque vi, ¿no?, la audiencia el día jueves, ¿qué es lo que ustedes planteaban como defensa de Patricia Benavides respecto de los miembros de la Junta, tanto el señor Thornberry como María Zavala? Había dos especies de cuestiones previas y le agradezco la entrevista. Primero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene pendiente una demanda competencial. Tiene un segundo pedido del Congreso para que la inhabilitación que ha cuestionado un juez sea resuelta por el mismo tribunal. O sea, que el tribunal confirme o no la inhabilitación, dejando de lado esa medida cautelar del juez. Y en tercer lugar, hay una apelación de la misma medida cautelar pendiente en la Corte Suprema. Esos son como procedimientos previos que nada costaba esperar a que se resolvieran primero, porque después se puede dar la paradoja de lo que ha dicho Uceda, ¿no? Como una persona que termine inhabilitada, inclusive por exceso de límite de edad, va a terminar resolviendo la vida de la fiscal de la Nación. Eso es completamente impropio. Segunda parte es conflictos de intereses o abstenciones que han hecho dos de los miembros del jurado, de la Junta. La doctora María Zavala se abstuvo desde el principio. Ella no participó en ningún caso. La han metido ahora, contra su voluntad. Ella estaba en abstención anterior porque decía: soy comadre de Zoraida Ábalos. Mi hija trabaja en la Fiscalía. Y agregó un escrito diciendo: Jorge del Castillo me propuso para ser ministro de Justicia. Tenemos una relación de amistad. Bueno, eso lo ha desechado la Junta, sin considerar dos cuestiones. Cuando se rompe, por ejemplo, ante la renuncia de la hija, cuando termina en la vía administrativa del servidor público, cuando termina un periodo, tiene un año más de vigencia por los efectos de las incompatibilidades. Uno no puede ir a contratar al día siguiente con el ministerio que trabajó, por ejemplo, ¿no? Ok. Eso por un lado. Y lo que no se ha roto nunca es la relación espiritual que hay, porque la doctora Zoraida Ábalos es madrina de la segunda hija de María Zavala. Ok. Entonces, está claro que hay una enemistad abierta entre Zoraida Ábalos y Patricia Benavides. En cuanto al doctor Thornberry... Pero una pregunta, ¿usted cree que la enemistad finalmente le va a quitar objetividad a la decisión de María Zavala? Ella lo dice, ella lo pide. Ella dice: no tengo imparcialidad para resolver. María Zavala por escrito lo pone y lo desechan. O sea... Pero ella participó activamente el día de la audiencia y le hace finalmente algunas preguntas a Patricia Benavides. Sí, me parecieron pertinentes. No hay ningún problema. El tema es que la han a forciore y la ponen ahora. ¿Para qué? Seguramente para presionarla para un voto, en el sentido que ellos quieren. En el caso del doctor Thornberry, primero lo acusan de que le ha favorecido a ella para el nombramiento. Sí. Ya eso ya crea un problema. Pero el otro problema es que a raíz de ese asunto, la fiscal suprema Delia Espinosa ha abierto una carpeta fiscal contra Patricia Benavides y contra Thornberry. Entonces, ¿cómo Thornberry, que está coacusado con Patricia Benavides o coinvestigado, va a resultar ser el juez de la coinvestigada? Ok. Usted finalmente, digamos, usted planteó estas contradicciones en la decisión de la Junta, pero en este caso obviamente la Junta podía o no decidir, los miembros de la Junta, si es que ellos se inhibían o no, decidió que no se inhiban. Bueno, por lo menos en el caso de María Zavala lo han resuelto, en el caso de Thornberry no habían resuelto hasta ese momento. Ok, ¿ya? Por lo tanto está obligado. Ahora la pregunta, digamos... Pero hay una cuestión que es importante. Una inhibición por decoro es un acto voluntario. Yo me inhibo este tema porque tengo amistad, enemistad o lo que fuere, o tengo interés económico, social, o somos amigos. Ok. Es un acto voluntario. Ya, pero... según la norma dice, la persona debe inhibirse. Pero es que en algunos casos, doctor, se supone que cuando uno se inhibe es automático y en otros casos el resto del colegiado decide si es que aceptan o no esa inhibición. Este es el caso de la Junta, es decir, la ley permite que no se hayan inhibido. El reglamento que ellos han montado. Ok, ¿no? Pero bueno, hay otros reglamentos también, hay otras instituciones también que eso le permite. Pero mi pregunta es esta, pero doctor, vamos contra la lógica, ¿no es cierto? ¿Qué habría pasado si es que ellos se inhibían? Porque claro, el argumento de algunos con algo de legitimidad dicen, bueno, era una
intención de que se inhiban para no tener el quórum. ¿Qué pasaba si ellos dos se inhibían y dejábamos a los 6 con solamente 4? ¿Los suplentes podían subir a ver el caso? Hay un suplente pendiente, claro. Bueno, pero quedamos solamente en 5, porque finalmente bueno, sobre los 4, una mayoría de 3 alcanzaba para destituirla. Pero con 5 es como se ha venido haciendo, todo el proceso se ha venido haciendo con 5. ¿Por qué? Porque la instructora no vota y porque estaba en la abstención la doctora Zavala. Todo el proceso ha sido con 5. Cuando viene el momento de votar, 1, 2 adentro. Pero nuevamente la pregunta, usted dice es importante responder por favor con claridad. Sí. Si hubiesen quedado 4, si es que se hubiese dado, porque son 7, Inés Tello obviamente no vota, no ha estado en la audiencia, no, quedan 6, los 6 que han estado el día jueves. Si se inhibían estos 2, quedaban 4. ¿Con 4 se podía finalmente votar y destituir? No, podían llamar al suplente y lo completaban en la sala. Ok, ¿y qué? Pero solamente había un suplente, es decir, en vez de 6 iban a ser 5. 5, como ha sido todo el proceso. Y con 5 finalmente una mayoría, con 3 de esos 2 ganaban y... No, las cosas se deshacen como se hacen, ¿ya? Entonces, a ella le dijeron, de acuerdo con las normas, por 5 votos conformes, si tú la destituyes, tienes que ser 5 votos conformes. Pero, doctor, pero entonces sí queda claro que, obviamente, más allá del tema que había un conflicto de intereses, estratégicamente hacer que estas 2 personas se inhibían le daba una gran posibilidad a la exfiscal o a la fiscal suspendida, Patricia Benavides, de que no la destituyan por una falta de quórum o por una cantidad de... Pero no fuimos nosotros quienes plantamos esas abstenciones, estas inhibiciones, lo hicieron los propios interesados. Ok, y los propios interesados, es decir, los 6 miembros de la Junta decidieron que ellos 2 queden. Ahora... Vamos a ver, no lo sé porque en el caso de Tomberry no se ha resuelto y resultaría insólito que Tomberry, procesado a la par con Patricia Benavides, resulte siendo juez de su coinvestigada. Pero esta decisión, doctor, va a ser la próxima semana. Supongo. Ok, y quienes finalmente deciden la inhibición son los mismos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es que ahí hay 3 personajes de la Junta que tienen una obsesión compulsiva contra Patricia Benavides y a cualquier precio se la quieren bajar. No les importa, ¿se da cuenta? ¿Quiénes serían ellos? Inés Tello, Aldo Vázquez y el tercero. La doctora Tumialán. Y la doctora Tumialán. La doctora dijo que la perseguían y qué ganarían sus perseguidores al desplazarla del Ministerio Público. ¿Quiénes las persiguen? ¿Ellos 3 o hay alguien más que la persigue? Fíjese, este es un tema mucho más amplio, ¿no? De un tiempo a esta parte, el sector que conocemos como caviar, ¿no?, tenía un dominio del Ministerio Público, de la Defensoría, del Tribunal Constitucional. Y lo fueron perdiendo. Entonces, esta es una escalada de recuperación que empieza por el Ministerio Público. Después seguirán los demás. Estoy absolutamente claro. Ahora, a esto se le suman aquellos resentidos de la extrema izquierda contra Patricia Benavides por haber procesado y metido preso a Pedro Castillo. O sea, esa sería finalmente no los que la persiguen, los que usted denomina como el sector caviar que antes tenía el poder de estas entidades. Ellos tienen una estrategia de recuperación clarísima. Ok, y digamos, esta pelea, ¿no?, o guerra de represalias, como ha definido Jaime Althaus en varias columnas, digamos, y en un momento en que había caído Pedro Castillo, Patricia Benavides, ¿no?, era venerada quizá por un sector de la ciudadanía que veía bien, ¿no?, el trabajo que había hecho con Pedro Castillo. Y ya entrando al tema de fondo, porque claro, es justamente en febrero del 2023 que el fiscal Terán pide que se archive el caso de Emma Benavides. El fiscal Terán, que había entrado también en creo que agosto del 2022, tras Azucena Solari, que había justamente sido nombrada cuando la fiscal de la Nación saca a Bersabet Revilla. Y aquí finalmente le leo, ya que usted me citó también a Ricardo Uceda. La remoción de Revilla nunca debió suceder. Por mucho que la discrecionalidad de un fiscal de la Nación lo permitiera, Benavides incurrió en un conflicto de intereses que le restó legitimidad. ¿Está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo por lo siguiente. Cuando entra la doctora Benavides, pide poner una serie de objetivos de 0 demoras, dilaciones en los procesos, 0 carga pendiente, ¿no? Entonces se hace una evaluación de un conjunto de fiscales, no solamente la doctora Revilla, de un conjunto de fiscales. Y en el Ministerio Público hay una unidad de evaluación de la productividad de los magistrados. Y en el caso de la doctora Revilla, tenía una calificación de 47%. Entonces,
La Junta de Justicia citó al señor Cartolín, que era el autor del informe, ¿no? El jefe de la unidad que hizo ese informe. Él se ratificó plenamente en su informe y en paralelo en la Fiscalía lo despidieron, lo votaron por ratificarse acá, en primer lugar. Segundo, pedimos, haga usted una auditoría del informe, haga un peritaje, verifique si está bien hecho o no. La doctora Tello no aceptó esa prueba. No costaba nada mandar a hacer un control de calidad de ese informe. Ok, pero lo que queda claro también, doctor del Castillo, es que, también había lo que se conoce como reportes del sistema de gestión fiscal, indicativos de la producción de expedientes resueltos por el área a cargo de Revilla. Y ahí finalmente sale que, digamos, ¿no?, su producción era superior al 90%. O sea, hablamos finalmente de dos informes. ¿Pero quién dice eso? Eso lo dice Ricardo Uceda, sistema de gestión fiscal. Es que especializado era superior al 90%. Usted no dice que existe ese informe. No, escúchame. No hay ningún informe, ninguno, que contradiga lo del 47%. Yo hablé con Ricardo Uceda la vez pasada, que es un estupendo periodista, y le expliqué, por si acaso, no hay ningún informe. Te han vendido la idea del 90% por los comentarios pero a ver, mediáticos. Quiero ver si se está quedando en la forma que estoy entrando al fondo. No hay un informe, pero hay una manera que se evalúa, un sistema de gestión fiscal en el cual aparece este resultado del 90%. No. Eso no existe. De ese sistema de gestión fiscal es que sale el 47%. Eso es. No hay ningún documento que pruebe lo contrario. Y por eso nosotros pedimos, haga usted un peritaje. Cuando se le pregunta a Patricia Benavides y le preguntan a qué otros fiscales habría removido también por informes similares, no supo dar respuesta. No se mencionó al doctor Fernández, ¿no? Pero Fernández renunció. Pero había 25 fiscales más que fueron removidos. ¿A cuánto? Digamos... Es que lo que pasa eran 2 supremos y 25 provinciales o superiores, ¿no? Entonces, 2 supremos eran Revilla y Fernández, que eran provisionales, pero son provisionales. Entonces, lo que hizo fue regresarla a su lugar. Pero en el informe... El doctor Fernández renunció, el doctor Revilla también renunció. Sí, antes de que finalmente la saquen. Ella también cuenta eso. Es que no le iban a sacar, le iban a regresar a su... ¿Y de los 24, cuántos más finalmente fueron removidos? Yo creo que la mayoría. Porque normalmente... Pero, doctor, ¿no le parecería que eso sería un tema fundamental, mostrarlo con nombres y finalmente con datos concretos? Lo tenemos con nombres, yo me comprometo con usted. Pero no está presentado... Bueno, porque no lo han puesto ahí. Pero ustedes lo han entregado, ¿acaso en Inés Tello? Nosotros hemos entregado varias cosas. Fíjese una cosa... Porque Inés Tello también menciona lo del sistema de gestión fiscal y el 90%. Está en este informe también. Bueno, no solamente lo tiene Ricardo Uceda. No tiene base para decir eso, pues. Inés Tello, que Ricardo Uceda recibe un dato equivocado, pasa. Pero que la... Pero usted sabe que está acá también. Lo diga, es un error. ¿De dónde sacó ese dato? Es mentira. Bueno, pero entonces Ricardo Uceda, el que estaría acá, finalmente es el informe Inés Tello. Ricardo Uceda cita el informe. Por eso yo la he criticado mucho ahí y amistosamente lo llamé a Ricardo Uceda a comentar lo siguiente, pero no existe, tenga la certeza, no existe ningún informe que diga lo contrario. No hay. Y el sistema de gestión no ha hecho ningún informe que contradiga el 47%. No lo mencionó en la audiencia del día jueves. Lo dije. Que no había ese informe. Sí, lo dije, sí, por supuesto. Por eso le dije, por eso exigimos el peritaje. Sí, pero el peritaje yo habría entendido que era para decir, bueno, ¿cuál de los 2 informes? Ya que tenemos 2 evaluaciones distintas, una que sale con 90% de productividad y otra que sale por debajo del 50%, bueno, hagamos una auditoría para ver cuál de los informes se ciñe a la verdad. Sí lo dije y tenga la certeza que es así. Pero hay otro dato interesante, fíjese. Yo tengo una lista de 91 causas de la Junta Nacional de Justicia pendientes de solución. Eso también lo escuché. Desde el año 2020. Y finalmente lo pusieron... Y esta es la última, la de Benavides, y la ponen adelante. Pero, a ver, es uno de los cargos más importantes. La pero también hay otra contra Pablo Sánchez y no la han puesto adelante. Ella pide finalmente también que se abra una investigación contra Pablo Sánchez. No tenemos, bueno, ahí, pero no lo llevan pues a este extremo, porque hay un proceso anterior al que menciona ahí. Doctor, eso que usted me plantea, yo lo podría considerar efectivamente legítimo, pero es igual de legítimo que plantear que la señora Patricia Benavides, al sacar a Bersabe Revilla, que investigaba los casos de sus hermanas, uno también podría plantear, bueno, ¿no? Qué pertinente, tengo un informe que baja productividad y finalmente también la saco. A ver, le comento. Por favor. La doctora Revilla tenía el caso de las hermanas, como usted dice. Una es Emma y otra es Ruth. Ruth, su caso fue archivado. ¿Quién lo archivó? Pablo Sánchez. No, la doctora Revilla primero.
y confirmó Pablo Sánchez. Pero primero la doctora Revilla. Entonces no había ninguna razón de enemistad o de desencuentro para que la doctora Benavides pensara, ah, fregó a mi hermana, ahora va a fregar a la otra. No, archivó el de una hermana. Pero el otro caso no lo decidió por efecto de una afinidad o amistad. Nunca Patricia Benavides le pidió nada a la doctora Revilla en ese sentido. Nunca, ni a ella ni a nadie, para beneficiar a la hermana o algo por el estilo. ¿Pero a usted no le parece entonces un conflicto de interés o en todo caso, digamos, que se podía prestar para este cuestionamiento? Bueno, sí, pues se está prestando, ¿no? De hecho se está prestando, pero hay un hecho objetivo, que es el informe estadístico de justamente que se basa en el sistema de gestión del Ministerio Público. Claro, pero cuando usted me habla de los otros casos, claro, y yo no los conozco, diría, bueno, efectivamente no habría sido también un tema de interés, y además que finalmente hay otras declaraciones... No, pero lo que pasa es que cuando él habla de otros casos, 20, 21, 22, 23, ninguno de esos es importante, hay que agarrar el que entró el 24. ¿Cuándo es que, porque esa pregunta también dudó la fiscal Patricia Benavides cuando le preguntan cuándo es que ella conoce que Bersabe Revilla conoce o ella es la que ve el expediente del caso de su hermana? No, pero dijo claramente que el día que le hicieron la entrevista en la Junta, eso le preguntaron y eso era antes de que asumiera el cargo. Pero no entiendo, o sea, ¿ella se enteró por qué le hacen la pregunta en la Junta? No sé exactamente, yo creo que se enteró por los medios de comunicación, y también lo ha dicho. En la Junta le preguntan. Correcto. O sea, no hay ninguna duda de que antes de asumir el cargo sabía. Correcto, y ella dice que finalmente no iba a intervenir. ¿Usted no cree que intervino sacando a Bersabe Revilla del caso? Intervino quizás por un apego a la situación estadística, por el dato de los números fríos. Quizás si tuviera un consejero político le hubiera dicho, doctora, aguántese con su 47% y espere que termine esta causa. Que además de paso, la doctora Revilla amistosamente, no amistosamente, sino justamente había resuelto el caso de una hermana. Posiblemente hubiera resuelto el de la segunda hermana en el mismo sentido. Ahora, también planteó, y voy terminando acá con el tema de la Junta, también planteó que, claro, la Fiscalía no tenía ningún decir respecto del caso de Emma Benavides porque ya estaba en una investigación preparatoria y que finalmente, obviamente en la preparatoria, ya está el juez presente y es quien lleva el caso, pero no termina siendo tan cierto porque finalmente Uriel Terán pide el archivo, es decir, el juez Checkley no se lo acepta, pero Terán pide el archivo del caso de Emma Benavides. El doctor Checkley lo que ha hecho es, por ejemplo, pedir levantamiento del secreto bancario, que nadie lo había pedido hasta entonces, ¿no? y ampliar un plazo para esta prueba que es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar, y esa es la primera instancia, y después vendrá una segunda instancia. Por eso, este informe está tan errado, fíjese, permítame decir lo siguiente en cuanto a Emma Benavides, ¿no? La ley de la Junta de Justicia dice que cuando hay delito, ellos no intervienen. Entonces, si hay delito porque hay una investigación, ellos no deberían intervenir. Y la quieren destituir a Emma Benavides antes de que el Poder Judicial resuelva. ¿Qué tal si resuelve que es inocente? Ya, pero... La votaron por gusto. Pero, doctor, yo aquí justamente he leído cuáles son las causas, ¿no? Los cargos contra, y efectivamente no habla, pues, de delitos, interferencia en las investigaciones fiscales, falta de motivación de sus resoluciones, trato degradante contra la magistrada. No están hablando de delitos. No. Si no estaría involucrado el tema, por ejemplo, de lo que ha dicho Villanueva respecto de las negociaciones con congresistas para no investigar. Yo no sé qué cosa es el trato degradante. No digo, pero se lo planteo en respuesta que usted me dice que son delitos, no son delitos los que le plantean. Lo que ellos escriben ahí, obviamente, pero cuando hay un delito, es el mismo caso de la doctora Benavides. Si hay un hecho delictivo, lo deben pasar a la autoridad competente. El tema administrativo queda de lado. No puede haber proceso administrativo y proceso penal. ¿Qué pasa si en el proceso penal a la doctora Emma Benavides le archivan la causa y sale inocente? Por gusto la votaron. Por gusto quieren votar a la doctora Azucena Solari, porque aceptó un cargo 20 días, creo. Me parece un absurdo. ¿Y por qué la fiscal, con esta termino el tema, por qué la nombra y 20 días después la saca y la pone a Uriel Terán? No conozco esa referencia, pero yo se la pregunté, me dijo, esa decisión fue aprobada por la Junta de Fiscales. O sea, no solamente ella, sino todos los fiscales supremos aprobaron ese cambio. Bueno, pero entonces no está descabellada la posición de Inés Tello de investigar también a Pablo Sánchez. Habría que quizá meter a otros fiscales supremos también. Bueno, no sé, pero yo no creo que eso tenga ninguna seriedad, porque usted ve la velocidad que van unas cosas respecto a las otras, ¿no? Okay. A la doctora Benavides la suspendieron en una semana, nosotros pedimos una reconsideración hace 4 meses y hasta ahora no resuelven.
y ahora le ponen una semana más para destituir. Entonces, que yo lo había comentado porque me parece bien que si la Junta Nacional de Justicia va a tomar con tanta seriedad lo que declara Jaime Villanueva, la Junta Nacional de Justicia va a tener que empezar a abrir otros casos con la misma celeridad que ha tratado el caso de Patricia Benavides. No lo está haciendo. Realmente no lo está haciendo. Y por supuesto cuando uno menciona a Gorriti, a Vela... ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer la Junta, y en esa línea va a ir justamente el informe de Inés Tello por la preponderancia e importancia que le da el tema de Villanueva. Ante una Junta cuyos algunos miembros tienen una visión muy sesgada de las cosas. Solamente para terminar, por ejemplo, ustedes y en el Partido Aprista, digamos, han tomado muy en serio lo que ha dicho Jaime Villanueva respecto de los fiscales Vela, José Domingo Pérez, Gustavo Gorriti, en el caso de Alan García Pérez. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cómo así toma eso tan importante respecto de lo dicho por Villanueva, pero de lo dicho por Villanueva respecto de su patrocinada, pues habría que irse con pies de plomo? Porque tiene mucho sentido cuando dice que Vela le cobra a Gorriti la información que le dio para hacer el cerco a Alan García. Yo coincido con los hechos corroboran, ¿cierto? Pero también tiene mucho de acuerdo con lo que dice de Patricia Benavides en su relación con los fiscales, en su relación con Terán, etc. Pero con una diferencia, ¿no? Este señor Villanueva, evidentemente, medio palanganero, ¿no es cierto? Él en una serie de casos se muestra más allá de sus posibilidades reales y está diciendo algo que no necesariamente tiene corroboración, tiene sospecha, corroboración. Por eso, pero todo lo dicho hay que corroborarlo, está claro. Por supuesto. En cambio, en lo otro sucedió, pues. En lo otro sucedió. A ver, unas preguntas finales, porque justamente que me ha tocado el tema de Gustavo Gorriti. Es decir, yo aquí he mostrado la línea de tiempo y la información en la cual efectivamente los tiempos coinciden. Pero me llama la atención, digamos, ¿por qué solamente voltear a mirar a Gustavo Gorriti y además señalarlo como el responsable del suicidio de Alan García Pérez, cuando uno podría, por ejemplo, no sé, estar 1000 veces más indignado con Luis Nava y el señor Atala, que se decían amigos de Alan García Pérez y finalmente son los que detonaron este tema en la Fiscalía? Por supuesto, que estamos indignados con traidores. ¿Cómo no vamos a estar? ¿Ah? Con gente que, por salvar el pellejo, acepta que le cambien de abogado y ese abogado entra con el argumento: si tú me tomas a mí, o toma a este abogado para que no te vayas a la cárcel. Y así ha sido. Me hablas de Raúl Noblecía en el caso de Luis Nava. Claro. Entonces, realmente esta gente vendió su alma al diablo por su libertad y por su dinero seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar indignado con ellos y con el juez Sánchez Balbuena y con Domingo Pérez y con Vela, en fin? Todo esto que ha sido una desgracia para el Perú. Con esta termino. Si Oteo alguna figura que se perfile con un liderazgo para sacar a Lapra de la situación en la que está, diría que no hay. Ricardo Pinedo, ex secretario personal de Alan García, el día de hoy en el diario Correo. ¿Es cierto? ¿Cree que la situación de Lapra es esa? ¿Cómo lo toma? A ver, este año es el año del centenario de la fundación de Lapra Continental. Y de paso, permítame, invito a mis compañeros, amigos, simpatizantes, domingo 5 de mayo, en la Plaza de Hacho vamos a hacer una gran concentración y un festival, por supuesto, porque 100 años hay que festejarlo con mucha alegría. No quiero hacer agua fiesta, pero déjame hacer la pregunta, porque ¿qué seguridad tienen sus amigos de la fraternidad aprista que van a llegar y, por ejemplo, no va a haber una secretaria o algún miembro del partido aprista que finalmente les prohíba la entrada a esta celebración, como ha ocurrido hace poco en el partido aprista? No ha habido ninguna prohibición a nadie. El partido funciona normalmente. Mande usted. No lo han dejado entrar. Mande usted. La vez pasada. No sé qué desinteligencia habría, ¿no? Pero mande usted cualquier día, cualquier periodista puede ir. Por ejemplo, los jueves hay coloquios. Los lunes hay asambleas funcionales. Todos los días funcionan las academias. Sí, pero lo que yo le planteo es si es que hay unidad o no en el partido aprista, o está descabezado y pelea. Hay problemas, ¿cómo no le voy a reconocer que hay problemas? Pero justamente esa presentación de Hacho, esa llenada de Hacho, que fue el escenario donde Ayer Torres dio el discurso programa en el año 31, va a ser una plataforma de relanzamiento del APRA. Y va a ver usted, tiempo al tiempo, pero ya estamos a 2 semanas del evento. Correcto. Y todo se ha hecho el 5 de mayo. No sería sorpresa y sería previsible que se le saque a Patricia Benavides la otra semana. Imagino que ustedes también van a estar atentos a todas las medidas, porque entiendo que pueden apelar en la Junta Nacional de Justicia y está pendientes también otros casos en el sistema de lamentablemente la Junta de Justicia resuelve en una sola instancia. Bastante discutible, es una sola instancia. No se puede nunca postergar las audiencias, es una cosa media
abusiva, pero no importa. Vamos a afrontar las cosas, vamos a esperar con serenidad los resultados y confiamos que las personas que no deberían estar en este tema... ¿Qué pasa, señor Walker, si el día de mañana destituyen y pasado mañana el tribunal diría que están bien inhabilitados esos dos señores? Entonces... Es que, doctor, hoy ya no sabemos por esa guerra de represalias que finalmente está dividida en bandos. Entonces, cuando la guerra está dividida en bandos, a veces la primera que muere finalmente es la verdad y la justicia, porque solamente importa sacar una resolución de acuerdo. Pero pues esto tira para los dos lados. Eso es lo que está pasando. Pero eso perjudica a todo el Perú. Lo lógico hubiera sido... No hay derrotados y ganadores, aquí perdemos todos. Pero lo lógico hubiera sido... Esperemos que resuelva el Tribunal Constitucional, que dirima si es válida o no las inhabilitaciones, porque si no, como dice Uceda, los inhabilitados destituyen. Jorge del Castillo, muchas gracias. A usted, gracias. Un placer. Gracias, doctor. Muy amable.